Estamos terminando la convención y yo quisiera compartir con vosotros una última línea, porque siento que es bueno que podamos tener algunos conceptos claros de lo que hablamos. Tenemos competencia. Yo quisiera hablaros de lo que es la gracia de Dios. Pensaba en este asunto y creo que es importante que podamos entender lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es un concepto en el mundo evangélico especialmente que se ha machacado mucho. Y es importante entender este concepto para nuestra vida personal, nuestra vida diaria y nuestra vida congregacional. Porque ustedes saben que la ley vino a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Entonces, siempre desechamos la ley y decimos, no, ahora es la gracia. Pero tenemos que tener mucho cuidado con estos conceptos radicales. Uno tiene que tener un buen entendimiento de lo que es la gracia de Dios y por qué Dios trajo la gracia. ¿Cuál es el final de la gracia? La gracia no es algo que Dios nos da, sino que es Dios dándose a sí mismo al hombre. La gracia no es un concepto que la gente puede pensar, o muchos cristianos piensan que es algo que existió cuando Jesucristo fue encarnado. Pero la gracia de Dios estaba con el Padre, era algo eterno, formaba parte de su naturaleza. Por ejemplo, hay dos sistemas en la Escritura que son dos sistemas que se van interrelacionando continuamente, desde Génesis hasta Apocalipsis. Uno es el sistema de la gracia y otro es el sistema de gobierno. Yo voy a tratar de explicar esto. Yo quiero que ustedes estén atentos porque es un concepto que si ustedes lo tienen claro, vamos a entender para qué Dios trajo la gracia. Cuando Dios al principio hizo la creación angelical, Dios, aunque la gracia estaba en él, Dios no necesitó usar el sistema de la gracia. Todo lo hizo bajo el sistema de gobierno, todo lo hizo bajo su gobierno. Él creó a las criaturas angelicales. Pero cuando el ángel Lucifer cayó y arrastró, él sacó de sí mismo la gracia de Dios. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, lo sabemos porque él levantó una criatura muy inferior a la creación angelical. Eso ya formaba parte del sistema de la gracia. ¿Cómo un hombre del polvo podía compararse a un ángel, a un arcángel, querubines, serafines? Eso formaba parte de la gracia de Dios. Dios sabía lo que estaba haciendo. Cuando Él hizo la creación, Él lo hizo bajo su gobierno. Él no le pidió permiso a nadie. Él dijo, sea la luz, y la luz fue. ¿Sí? Él dijo, sepárense las aguas de las aguas, y la expansión se queda en medio. Y así fue. Creó la tierra, sepárense la tierra seca de las aguas, y así fue. Créanse los animales, y así fue. Crea al hombre, y así fue. No había, ahí era el gobierno de Dios, la autoridad de Dios que estaba haciendo su propia creación. Cuando el hombre cayó, él ya tenía el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo.
Así que vemos como la gracia no es solamente cuando Cristo vino en carne, sino que la gracia estaba ya antes de la fundación del mundo. Amén. Por eso la gracia cuando Adán cayó, Dios, lo que Dios hizo, se presentó a él y la gracia lo cubrió de pieles. Pero el gobierno de Dios lo echó del jardín. ¿Vemos esta diferencia? Esto es muy importante. Esto es muy importante. Él ya comenzó a usar los dos sistemas. No solamente gracia para cubrir de pieles a Adán, también usó el gobierno. Bueno, te voy a cubrir, voy a redimirte, pero fuera del jardín, bajo su gobierno. Y ahora comienza la gracia a manifestarse a través de los hombres. Vemos como el pueblo de Israel halló gracia al pueblo de Israel en el desierto. Sí. Tenía todos los días el maná. ¿Eso qué era? ¿De dónde provenía? De su gracia. Tenía agua de la roca que les seguía, dice 2 Corintios. Y la roca que les seguía era Cristo. Así que ahí estaba la gracia de Dios. Todos los días volcando agua. La gracia de Dios. Pero el gobierno de Dios los hizo morir en el desierto a causa de la incredulidad. No les permitió que entraran en la tierra a esa generación. ¿Sí? ¿David tuvo gracia? Sí, él pecó, tuvo mucha gracia de parte de Dios. Pero su gobierno le dijo, tú no vas a construirme mi casa. ¿Sí? Vemos como Moisés, ¿tuvo gracia Moisés? Claro que sí. Pero solamente por golpear la roca, cuando Dios no se lo había dicho, el gobierno de Dios no le permitió entrar en la tierra, solamente verla. Y lo hizo morir en el monte. Ese fue su gobierno. Así que Dios va usando el sistema de gracia y el sistema de gobierno. No anulamos ninguno de los dos. Él los tenía en su ser. Estaban los dos sistemas. Y él, conforme él iba manifestando su gracia, también iba manifestando su gobierno. ¿Sí? Y podemos seguir dando ejemplos a lo largo del Antiguo Testamento de cómo Dios dio gracia a los hombres. Abraham usó de gracia. ¿Sí? Tantos hombres. Sansón, la gracia que Dios derramó en Sansón. Pero su gobierno, cuando él se salió, ¿Dios usó de gracia? Sí, le dio fuerza. Le hizo crecer la unción. Pero su gobierno lo hizo morir con los filisteos. Vemos este equilibrio que Dios tiene. Ahora, eso todavía está ocurriendo hoy. Lo que ocurre es que nosotros nos queremos hacer el tonto y no entender esto. El pueblo de Dios en la tierra actualmente solamente quiere la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Pero tenemos que entender claro para qué Dios trajo la gracia. Nosotros con la gracia no podemos anular su gobierno. ¿Por qué? Porque la gracia Dios la trajo para capacitarnos a entrar bajo su gobierno. Lo digo otra vez. La gracia que Dios te dio a ti cuando tú recibiste al Espíritu, tú recibiste la sangre del Cordero, Él te dio la gracia de Dios. Él limpió tus pecados, limpió tus conciencias de obras muertas, te lavó por medio de la sangre, te lavó por medio de la palabra. Hemos sido lavados con una corriente de palabra. Con los hermanos han estado ministrando aquí. Hemos sido limpiados con la sangre, con la palabra. Y somos limpios también por el Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Queda bien eso? ¿Queda claro? Así que no podemos anular ninguno de los dos sistemas que están en Dios. La gracia, Dios también utiliza su gobierno, su autoridad.
Así que vemos como la gracia lo que está haciendo es capacitarnos para entrar bajo su gobierno. Si nosotros no tuviéramos gracia y pecáramos, moriríamos, porque el pecado trae la muerte. Así que, pero la gracia nos recupera otra vez. Cuando el hombre pecó, estaba enclaustrado en el pecado, no tenía salida. El Espíritu venía sobre algunos hombres y profetizaban y veían la gracia de Dios para su pueblo. Pero cuando vino Jesucristo, esa gracia de Dios pudo suministrarla dentro de nosotros, para que aprendiéramos gobierno de Dios. Por eso, la gracia comenzó desde la eternidad y si tú estudias la Escritura, vas a ver que en el Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén, todavía hay gracia. Eso de, se acaba la dispensación de la gracia, pero la gracia en sí misma no se acaba. ¿Sí? ¿Por qué lo sabemos? Bueno, vamos a poner un ejemplo. El río en Apocalipsis 22 había un río de agua de vida y árboles, el árbol de la vida a la izquierda y a la derecha. ¿Y qué dice? Dice que las hojas eran para sanidad de las naciones. ¿Eso qué es? La gracia de Dios. Ellos no podían tomar del fruto del árbol de la vida. Eso era para los hijos. Pero las hojas, todavía Dios ministraba gracia a las naciones en la Nueva Jerusalén. Entonces, la gracia es algo eterno porque está en la entidad de Dios, está en el ser de Dios, desde el principio hasta el final. Amén. Y pensemos en esto, lo vuelvo a repetir, la gracia vino para enseñarnos y capacitarnos a entrar bajo su gobierno. Si no, nunca podríamos entrar bajo su gobierno. Entonces, pero el creyente, nosotros que somos muy astutos, todavía hay un poco de Jacob en nosotros, decimos, la gracia, vamos a intentar que con la gracia anular el gobierno de Dios. ¿Sí? ¿Me explico? Vamos a intentar, porque yo peco y peco y peco, entonces la gracia de Dios me libra de todo ese pecado a través de la sangre de Cristo. Y voy a intentar anular el gobierno de Dios. Y Dios dice, no, eso no funciona. Porque la gracia tiene un propósito. La gracia tiene un final. La gracia tiene ese propósito de meterte bajo su gobierno. ¿Sí? Por eso Jesús, el mismo Jesús, que era sin pecado, que había sido engendrado del Espíritu Santo, dice que crecía en sabiduría, en estatura, ¿y qué más? Y en gracia para con Dios y los hombres. Así que vemos este asunto, que él mismo, la gracia que él estaba haciendo, se estaba creciendo en él, solamente era para entrar bajo el gobierno del Padre en plenitud. Porque de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. Amén. Así que vemos que aún Jesús necesitó la gracia del Padre, porque estaba en una naturaleza caída. Y para poder seguir bajo el gobierno de Dios. Por eso él a los 12 años tuvo que pasar hasta los 30, 18 años. Es el número de la carne, el número de las bestias. 666. ¿Cuánto es 666? ¿Cuánto? 18. Desde los 12 hasta los 30 él no pudo comenzar a ministrar. Porque ahí obtenía la madurez. A los 30 años era cuando los sacerdotes podían comenzar a ministrar. Y él vino como un sacerdote, conforme al orden de Melquisedec. Pero al cumplir toda la ley, él también iba a cumplir esa ley. Así que vemos como aún Jesús estaba creciendo en gracia. Amén. A nosotros, que somos más listos que Jesús, somos más astutos que Jesús, decimos, no, la gracia me libera del pecado.
yo soy libre. Y yo no necesito entrar bajo su gobierno. Yo puedo seguir pecando o puedo seguir en esta situación sin cambiar mi vida porque Dios no juzga. Ay, pero no. Dios, a través de la gracia, nos está juzgando. Y yo quiero que veamos eso hoy en la Escritura. La gracia es algo que cuando el hombre cayó, no tenía ya responsabilidad. Dios nunca va a pedir responsabilidad a uno que no la tenga. El hombre caído, encerrado, no podía responder a Dios. Tuvo que venir Jesucristo y traernos y ponernos otra vez en responsabilidad. Y una vez que te da vida, ahora sí te dice, ¿tú quieres estar bajo mi gobierno o quieres seguir bajo tu gobierno? Y entonces tú tienes la capacidad, otra vez, como tuvo Adán, de elegir bajo qué gobierno quieres vivir. Amén. Así que la gracia, y tú puedes decidir, de hecho cada día decidimos por medio de la gracia, y la gracia, sí, te capacita, pero te va juzgando también en el camino. Vamos a verlo. Vamos a ver primero, vamos a ir primero a Pedro, a Primera de Pedro, capítulo 2 de Pedro, capítulo 3, 18. ¿Por qué necesitó Jesús crecer en gracia? ¿Por qué necesitamos nosotros crecer en gracia? Eso es lo que vamos a responder. Dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Salvador. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Hasta el día de la eternidad. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2. Tenemos que estar creciendo en gracia. Capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro 1, 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento o de vuestra mente. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vemos cómo necesitamos un crecer en la gracia de Dios. Así como Jesús creció, nosotros también tenemos que crecer. Porque simultáneamente, conforme tú vas creciendo en la gracia de Dios, tú vas teniendo más conocimiento de estar bajo el gobierno de Dios. Porque la gracia vino para que tú entraras bajo su gobierno en plenitud. Tú nunca podrías estar bajo su gobierno si no tuvieras la gracia de Dios en tu vida. Todo es por gracia. Todo es por gracia. Ahí estaba Esther. Esther estaba en el palacio del rey. Había otras mujeres también, otras doncellas, y se le hicieron ungüentos, se le lavó, se le puso vestidos nuevos, estuvo algunos meses trabajando, dándole buena comida a ella y a otras doncellas. Ya habían hecho todo lo que podían hacer, ya no podían hacer más. Pero ahora, ¿quién iba a entrar allí? Porque si el rey no te había llamado y tú entrabas, perecías. Ella tuvo un nuevo pensamiento, tuvo una revelación del Espíritu. Y ella dijo, si perezco, que perezca, pero entraré a ver al rey. Y cuando el rey la vio tan hermosa, ¿qué hizo el rey? Extendió su cetro.
¿Eso qué es? Gracia de Dios. Tú necesitas, después de haberlo hecho todo, tú necesitas la gracia de Dios. Porque no es por obra, es por gracia para que nadie se gloríe. Así que, y esa mujer temerosa, pero bueno, si perezco, que perezca, entraré a ver al rey. Y él extiende su cetro. Y yo te pregunto, ¿para qué entró Esther allí? ¿Y para qué el rey le dio el cetro? La gracia del cetro, para que entrara bajo su gobierno. La gracia te sirve para entrar bajo su gobierno y cada día ser más consciente de su gobierno. Vemos la parábola de la ovejita perdida. Tiene una enseñanza muy grande y también muy profunda. Le podemos enseñar a los niños, porque la Escritura tiene muchos niveles, muchas capas que podemos enseñar a todos. Pero hay una enseñanza. Esto que yo voy a deciros es lo que yo creo. Yo no quiero hacer doctrina de esto, de lo que yo digo, pero la gracia de Dios hizo que Jesús, el buen pastor, dejara las 99 en el desierto y fuera a buscar a la perdida. Pero ¿dónde la puso? En sus hombros. ¿Qué hablan los hombros? De su gobierno. Lo que él le enseñó a esa oveja hasta que la llevó al redil fue a estar bajo su gobierno. Tremendo. ¿Por qué la llevaba aquí? No iba andando. Si esa ovejita andaba bien, se había escapado. Y no era inocente, no era una ovejita, no era inocente. ¿Por qué lo sabemos? Porque la Escritura dice que el que se desvía, su propio deseo busca. Así que la ovejita esa tan pequeñita estaba buscando su propio deseo. Y la gracia de Dios dejó a las 99 y buscó a la perdida. Y ahora le dijo, te voy a enseñar gobierno. Amén. Porque la puso en el lugar de gobierno, cerca de su voz. Porque gobierno es obediencia, es oír y obedecer. Eso es estar bajo su gobierno. Por eso la gracia de Dios tenemos que entenderla. Tú no puedes pisotear la gracia de Dios diciendo, ay, yo peco, pero 100 veces peco y 100 veces puedo ir. Claro, por supuesto. Hasta que Dios te lo permita. Muchas veces estamos pensando que como hay una dispensación de la gracia, no hay problema. Hasta que esto no se acabe, yo tengo gracia. Pero eso no es correcto en la Escritura. La Escritura no dice eso. Hay una dispensación de gracia y después va a haber una dispensación de gobierno. Del reino, que va a ser gobierno, porque van a gobernar con vara de hierro a las naciones salvas. Primero gracia, después reino. ¿Sí? La dispensación de la iglesia, donde la gracia reina por medio de la justicia para obtener vida eterna. Después entramos en el reino. Ahí estamos bajo su gobierno. ¿Quién va a estar en el reino? Los que han aprendido gobierno. ¿Sí? Y muchas veces pensamos que como estamos en la dispensación de la gracia, no pasa nada. Pero yo quiero deciros algo, para que ustedes lo vean en la Escritura y lo estudien. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? ¿No estaban en el sistema de la gracia? Pero hubo un pecado de muerte. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 11? Que a causa de los problemas que había en la iglesia en Corintio, muchos se enfermaban y muchos dormían. Pecado de muerte. Porque el pecado de muerte no está hablando en la Escritura de pecado de perdición eterna. Está hablando de que Dios corta a algunas personas en algunas circunstancias a causa de que ya no puede trabajar más con ellos. Y Él quizás va a seguir trabajando con ellos, pero no en esta dispensación. ¿Sí?
No está, el pecado de muerte que habla Juan no es un pecado de perdición eterna. Está hablando de un pecado de muerte física, donde la gracia para ti ya se terminó. Entonces, no juguemos con estas cosas. La gracia, siempre la gracia y la misericordia. Yo hago lo que me da la gana, pero ahí voy. La gracia de Dios. Dios misericordioso. Pero recordemos que la gracia tiene que reinar ¿cómo? A través de la justicia. ¿Para qué? Para obtener vida eterna. Romanos 5, 8. Perdón, 8, 5, bueno, 5, 21, creo que es. Así que vemos cómo Dios está trabajando con su pueblo. Dios no es un fraude. Dios no lo podemos engañar a Él, ni Él nos va a engañar a nosotros. Él conoce nuestro corazón. Por eso es el arrepentimiento a tiempo. ¿Sí? Porque ustedes saben que la Biblia dice que ya no tuvieron lugar para arrepentimiento. ¿Puede llegar a un lugar para no tener el don de arrepentimiento? No tener una conciencia tan cauterizada que no entendamos que necesitamos el arrepentimiento cada día de nuestra vida. Aunque no seas consciente, necesitamos arrepentirnos de lo que somos. Jesús no había hecho nada y él tenía que cumplir toda ley. Y él le dijo, Juan, no, yo tengo que ser bautizado por ti. Y él dijo, no, necesitamos cumplir toda la ley. Y él fue bautizado en agua. Bautismo de arrepentimiento. Esto es así, esto es tremendo. Así que vemos cómo Dios te está trabajando con su pueblo. Es muy importante que entendamos esto. No te confíes en las fábulas, en las vanas imaginaciones de que tenemos un Dios tan bueno que va a salvar hasta el diablo. Hay doctrinas por ahí que lo dicen. Como Él va a restaurar todas las cosas, el tiempo de la restauración de todas las cosas. Cuidado. Lo que la Escritura esa dice es que Él va a restaurar, lo va a poner todo como al principio, pero no salvo, porque vas a tener todavía que tomar tu decisión. Porque a ti te encantaría, a mí me encantaría, yo no soy responsable. Señor, yo ya soy tuyo y tú decides. No, Él dice, no, yo me quiero casar con una esposa libre, una esposa madura, una esposa que tome responsabilidad y que decida realmente por mí. Y que entre como Ruth entró bajo la cobertura de Booz, a sus pies. ¿Qué indica eso? Bajo su gobierno. Ese es el objetivo. Esa es la palabra que predicamos en este. Si ustedes son del mover, pues yo quiero deciros, lo que predicamos en este mover es estar bajo su gobierno. Si tú no llegas a estar bajo su gobierno, tú no puedes reinar con Cristo. Porque Él, dice la Escritura, que Él no va a poner ningún neófito a cargo de su iglesia. ¿Cómo va a poner a un libertino neófito que no entiende gobierno? ¿Cómo va a poner a esa gente a gobernar las naciones? Es un principio en la Escritura. Él no va a poner neófitos. Tú tienes que aprender gobierno. Yo tengo que aprender gobierno cada día. A sujetarnos a la ola de su espíritu, al soplo de su espíritu, como se decía ayer y como se ha estado diciendo en toda la convención. Nos tenemos que aprender a oír, a tener un oído fino. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Y yo quiero decirte, hermano, no lo tiene que decir por ti. Lo que Dios no nos ha dicho es que nosotros vamos a hacer su voz. No, eso no dice la Escritura. El Padre era la voz. Y en el Evangelio, en 3 Evangelios, dice que cuando Jesús fue bautizado, dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia.
hasta que no pasaron 3 años y medio, él subió 2 días antes de subir al Calvario, subió al monte de la Transfiguración. Y allí se vio la gloria de Dios otra vez. Él participó, antes de la cruz, él participó de la gloria de Dios, juntamente con Moisés y Elías. Y el Padre contestó la oración de Juan 17 que dijo Jesús: Padre, dame la gloria que tuve contigo desde el principio. En el monte de la Transfiguración ocurrió eso, antes de ser crucificado. Y entonces la Escritura dice: por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cuál era ese gozo? La gloria de Dios. El Padre le había permitido participar otra vez de la gloria de Dios para poder tener el gozo y ser crucificado. Pero hubo una voz ahí y dijo: este es mi Hijo amado. Lo confirmó, pero añadió algo: a él oí. Él hizo un traspaso de la voz del Padre. El Padre lo que estaba diciendo: ya no me tenéis que oír a mí. Tengo un Hijo amado, el cual ha vencido. Oídlo a él. Porque el que le ha visto a él, ha visto al Padre. El que le oye a él, oye al Padre. Pero cuando llegue el tiempo del reino, Dios va a traspasar su voz a la iglesia. No a ti, no a mí, no al otro, no a los grandes héroes de la fe. A una iglesia que se ame. A una iglesia que se perdone. A una iglesia, como hablábamos en Chachapollas, como dice, vestidos del Señor Jesucristo. Y tú abres el guardarropa de Cristo y sacas perdón, amor, benignidad, bondad, humildad, y te viste con el guardarropa de Jesucristo. Amén. Entonces él va a traspasar su voz a la iglesia. Amén. Esto es lo que Dios quiere, y todo es por gracia, porque no podríamos hacerlo. Tenemos que llegar hasta entrar. Y si perezco, que perezca, pero voy a entrar a ver al Rey, y esperando que Él extienda el cetro. No lo sabemos, pero todo nuestro camino hasta el final va a ser un camino de fe. ¿Fe en qué? Fe en la gracia de Jesucristo. ¿Amén? ¿Amén o no? Ahí estaba el sacerdote entrando, ahí pasaba por el altar del holocausto y pasaba por el labrácoro, participaba de la luz del candelero, participaba de los panes de la proposición y se ponía allí delante del altar del incienso, donde ya era un ofrecimiento personal, ya era tener una conciencia limpia. Ahí ya no había nadie que pusiera la vida por ti. Miraba por todos los lados el sacerdote y decía, y no había ni vacas, ni corneros, ni paloma. Ahí estaba tú solo delante del Señor. Ahí era un ofrecimiento personal. Y el humo subía y la unción bajaba. Cuando el humo sube y es grato a Dios, la unción baja. Y cuando eso se produce, la gracia de Dios abre el velo. Gloria al Señor. ¿No es bonito esto? Pero cuando tú entras a la presencia de Dios, tú entras bajo su gobierno. La gracia de Dios te hizo entrar. Has hecho todo lo que podías, no podías hacer más, y llegas y la gracia de Dios te abre las puertas. Pero cuando tú entras, estás entrando bajo su gobierno, coordinando Dios el sistema de gracia y el sistema de gobierno que tenía desde el principio. Gloria al Señor. Y lo ha usado cuando hacía falta. Al principio todo lo hizo bajo su gobierno. Sea la luz, y la luz era. Sepárense la luz de las tinieblas, y ocurría. Sepárense las aguas de la tierra seca, y ocurría.
hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y lo hacía, todo bajo su gobierno. Pero como él sabía que el hombre iba a pecar, él sabía que Satanás iba a pecar, él sabía también, lo que él hizo fue inmolar el cordero antes de la fundación del mundo. En el Espíritu, Jesús, el Hijo, ya había sido inmolado allí. Pero tuvo que venir aquí para ser encarnado y que su alma y su cuerpo fueran ofrecidos a Dios, santo y sin mancha. Amén. Esto nos tiene que hacer llorar, hermano. Nos tiene que hacer arrepentirnos de lo que somos, no solamente de lo que hacemos. Misericordia, gracia, no es injusticia. Yo quiero decirte esto. No te equivoques. No te engañes a ti mismo. No te engañes. Mira Pablo lo que hace en Corintios. Al tal lo entrego a Satanás para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Ahí está muy claro, en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, al tal lo entrego a Satanás para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Sabéis la escritura que estoy hablando, no? Ese era un hombre que estaba fornicando con su suegra, creo que era. Con su madrastra. Vemos cómo está ahí la gracia y el gobierno de Dios. La gracia, tu espíritu va a ser salvo en el día del Señor, pero lo entregamos a Satanás. Pero por medio del arrepentimiento de ese hombre, vemos en 2 de Corintios cómo dice, a este perdonarlo. Otra vez la gracia de Dios. La gracia de Dios, estamos dependiendo de Él. Tú no sabes si Dios te va a dar la gracia. No te hagas imaginaciones vanas. Peco y Dios tiene gracia conmigo. Hago esto y Dios tiene gracia conmigo. No. Tengamos cuidado. Seamos dóciles a su gobierno. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Si pecamos, abogado tenemos para... 100 veces que tú peques, abogado tenemos para con el Padre. Pero yo te quiero decir, como recomendación, no juguemos con Dios. Dios no nos ha creado para jugar con Él, sino para Él expresar su gloria a través de carne redimida. Por eso el mismo Espíritu que estaba en Jesús y que le levantó de los muertos, es el mismo que mora en vosotros. ¿Y qué va a hacer con vosotros? Levantarlos de los muertos. Es la misma acción. Amén. Por eso necesitamos crecer en la gracia de Dios. Así como lo hizo Jesús, así como lo exhorta Pedro. Pedro fue un hombre que tuvo que recibir mucha gracia, porque él era muy entrometido. Él decía lo que hablaba, lo que pensaba lo decía, pero también era muy valiente. Dios lo puso en un lugar, tenía su lugar, pero él también sabía que tenía un corazón para él, conforme al corazón de David. Y era un hombre que se tiraba de la barca para ir a Jesús, que lo había visto allí en la orilla. Era un hombre que caminaba por las aguas, pero le entró pánico y se hundió. Pero fue el único que caminó por las aguas. Era un hombre que tenía un corazón. Confiaba en Dios, pero tenía una naturaleza que la tiraba para abajo. Igual que tú, igual que yo. Y a causa de esa naturaleza que tenemos, necesitamos la gracia de Dios. Amén. Somos ovejas perdidas. Dios nos ha rescatado y nos ha enseñado que en sus hombros es donde Él nos puede enseñar.
todo lo que resta del camino, hasta que lleguemos al redil. ¿Amén? ¿Tú quieres llegar al redil? ¿Quieres llegar al redil o no? ¿O te quieres quedar por ahí perdidita? El redil es el reino. El redil es el reino. Y él fue y buscó a la perdida. Lo puso en sus hombros. Le enseñó gobierno. Y seguro que la llevó otra vez al redil. ¿Amén? Vamos a ir al libro de Ezequiel. Hermanos, Germán ha estado hablando del Salmo 46. Del Salmo 42 al Salmo 48, o el 50, creo que el 48. Esos 6 salmos son de los hijos de Coré. Es curioso que sean de los hijos de Coré. Ustedes ven cántico de los hijos de Coré. Coré, Datán y Amirán fueron gente rebelde que se rebelaron ¿contra qué? Contra la autoridad y el gobierno de Dios. Y Dios dijo, bueno, yo voy a mostrar mi autoridad. Llévalos a tal lugar, separaros todos. Y se quedaron allí 250 hombres, mujeres, viejitos y niños. Niños también. Todos se quedaron allí. Pero hubo gente de Coré que no se quedaron a su lado. Familiares de la misma familia, de la misma tribu, se retiraron. Dijeron, uff. Y Moisés los dejó allí solos. Y Moisés le hizo una oración a Dios. Dice, Señor, yo quiero saber que eres tú. Mirad la fidelidad de Moisés, el corazón de Moisés. Yo quiero saber que eres tú el que trae juicio. Y es que ocurra algo nuevo, que no haya ocurrido nunca. Inmediatamente que él terminó la oración, dice que la tierra se abrió. Y dice la Escritura, bajaron vivos al Seol. ¿Qué era lo nuevo que Dios había hecho ahí? Al Seol, ¿quién iba? Los muertos. Pero Él los llevó vivos al Seol. 250 personas. Con tiendas, con niños, con todo. Y ahí vio, eso es el gobierno de Dios. Pero ¿dónde está la gracia de Dios? Que dejó a gente, a un remanente de Coré, que escribió esos preciosos salmos. Uno de ellos, uno de los más conocidos del libro de los salmos, el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Lo dijeron los mismos, lo dijeron de la familia de Coré, la gracia de Dios. Dios le dio la inspiración para que pudieran escribir esos salmos. Leed los salmos de los hijos de Coré para que veáis la inspiración que tienen cada uno de ellos. Porque eran gente que se habían escapado del juicio de su gobierno y habían entrado en un sistema de gracia, aunque antes no se le llamaba así, pero lo sabemos porque Jesucristo trajo la gracia y la verdad y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Amén? ¿Amén o no, hermanos? ¿Dónde queremos estar? A través de la gracia, bajo su gobierno. La gracia va a existir siempre, pero no va a ser un lugar donde tú estés ahí afincado, sino que la gracia te va a capacitar para entrar día a día bajo su gobierno. Señor, otra vez he hecho lo que quería. Señor, otra vez me he equivocado. Otra vez he pecado. Otra vez me he desviado. No he aprendido a oír tu voz. Enséñame, Señor. Cuando tú clamas, Él te mete bajo su gobierno. ¿Y lo hace qué? La gracia de Dios. ¿Sí?
Vamos a ir al libro de Ezequiel, porque es el final y tenemos todavía alguna cosita que ver aquí. El libro de Ezequiel. Ezequiel fue un hombre que era un sacerdote y que por lo tanto cuando él comenzó su sacerdocio tenía 30 años. Era un hombre joven que no tenía experiencia. Cuando comienzas un oficio no tienes experiencia, lo vas adquiriendo a través del tiempo. En el capítulo 1, él tiene 30 años y él comienza viendo cosas tremendas, porque el libro de Ezequiel es una mini Biblia, es un libro que te habla mucho de la extensión de la Biblia, ¿sí? Es como el libro de Cantares, es otro resumen de la Biblia. Y hay algunos libros como Isaías, que es el Evangelio del Antiguo Testamento. Dios hace las cosas y va repitiendo para ver si de alguna manera podemos ser salvos completamente. Amén. Y podamos tomar de su plenitud gracia sobre gracia. Más gracia. Que el Señor, quiero más gracia. Y Él te dice, claro, yo tengo abundante gracia. Lo hemos leído, y aún una vez que tú hayas terminado la carrera y hayas hecho todo lo que has podido hacer, dice, espera por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahí estaba Esther y el rey que entró. Había finalizado su recorrido, su prueba, su preparación, pero entró y ahí tenía la gracia de Dios. Hasta la mitad del reino te doy. Precioso. Ahí es donde estamos, ahí es donde queremos llegar. Esa es nuestra meta. Nuestra meta no es mandar a otros. Nuestra meta es nosotros ser salvos completamente. Y por medio de su gracia, si Él nos pone en gobierno, es porque hemos aprendido gobierno. Porque es un principio. Nadie puede estar en gobierno si no está bajo gobierno. Ahí es donde tú aprendes, ¿sí? Al principio, en el capítulo 1, dice que había un río, el río Quebar. Y ahí se manifestó. Recordemos, Ezequiel era un profeta del cautiverio. Él era uno de los cautivos. Así que él profetizaba, enseñaba, predicaba en cautiverio. Y él, en el capítulo 1 dice que en el río Quebar es el río de las tendencias de este mundo. Hay un río fuerte en las tendencias de este mundo. Pero dice que ahí es donde se manifestó la gloria de Dios. No lo vamos a leer porque eso es muy largo, pero ustedes lo pueden leer, el capítulo 1, donde ve la expresión. Y dice que la expresión era como forma de hombre. Ahí estaba Jesucristo. Ahí ya estaba Jesucristo. Dice, la apariencia habla del fuego, habla de un montón de cosas ahí, de las ruedas que van andando, habla de muchas cosas. Pero dice, tenía apariencia de hombre. Él tiene un interés especial en nosotros. Él tiene un interés muy especial en el hombre. Él, como un espíritu, dice que el espíritu quiere un cuerpo para manifestarse. Y Él es un espíritu eterno. Y Él dijo, voy a crear una criatura la más baja de la creación para yo manifestarme en Él. Ahí es donde la gloria de Dios se manifiesta. Y cuando hablamos de gloria, hablamos de expresión, de manifestación. Hablamos de algo visible. Él se manifestó en Jesucristo y ahora se quiere manifestar en nosotros. Cuando llega al capítulo 37, como estaba mencionando Germán, fijaros que nos habla de la redención de su pueblo. ¿Quién iba a pensar que todos esos huesos secos pudieran salir a la vida?
Nadie. Nadie. Pero la gracia y el gobierno de Dios lo hizo. Dice, profetiza. Un hombre que estaba bajo autoridad. Y le dijo, profetiza sobre los huesos. Uno que obedece. Y él profetizó. Vino un viento y los cuerpos se levantaron. Sin esperanza, secos, en gran manera secos. Y aún el profeta que profetizó solamente lo hizo por obediencia, muy claramente, porque él dijo, Señor, tú sabes si vivirán o no. Qué inteligente fue este hombre. Tenía una sabiduría y una inteligencia. Dios lo metió en un callejón sin salida. Y muchas veces nos mete en callejones sin salida. Y dice, ¿tú crees que vivirá? Y él dijo, ¿qué digo? ¿Digo sí o digo no? Sacó la respuesta inteligente. Estaba inspirado por el soplo del Espíritu, bajo su gobierno. Y le dijo, Señor, tú sabes. ¿Llegaremos nosotros al final? Señor, tú sabes. Sin tu inspiración, sin tu soplo del Espíritu, sin tu dirección, no podemos llegar. Solamente por la inspiración del Espíritu y por su gracia es que podemos llegar y alcanzar lo que Él nos ha dicho. Si tú estás bajo mi gobierno, yo te voy a poner en autoridad. Porque no voy a poner a ningún neófito sobre mi casa. Amén. Y mucho menos en el reino, que también es su casa. ¿Sí? Así que vemos que en el capítulo 37 Él expresó, pero no era suficiente. La gracia de Dios no era suficiente levantar los huesos secos. Nos dio vida juntamente con Él. Él nos dio vida porque creímos en Él. Hizo una regeneración. Somos una nueva criatura, como se nos ha dicho. Pero no es suficiente. Tienes que seguir creciendo en la gracia. ¿Por qué? Porque Dios se quiere engrandecer. Dios quiere... ¿Cuál fue el primer mandamiento de Dios al hombre? Venga, alguien que lo diga. No, primer mandamiento de la Escritura, en el Antiguo Testamento. Venga, os doy una pista y os doy 1000 soles el que lo conteste. Verá cómo se empieza a agudizar ¿Cuál fue? Crecer y multiplicaos. 1000 soles te debo. Crecer y multiplicaos. Desde el principio, antes de la caída del hombre, lo que él quería era ensancharse, multiplicarse. Dios no suma, Dios multiplica. Por eso él dice, si tú buscas el reino de Dios y su justicia, todas las cosas serán añadidas. Eso es multiplicación. Crecer y multiplicar. No te puedes multiplicar antes de crecer. Por eso el mandamiento viene correcto. Crece y multiplícate. Aún ni como hombres y mujeres naturales podemos multiplicarnos hasta que no crecemos y tenemos un desarrollo físico. Es un principio en la Escritura. Así que vemos crecer y multiplicar. Lo que él quería era ensancharse, multiplicarse, dar su gloria a muchos. Jesús dijo, la gloria que tú me diste, yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno. No utilices la gloria para ti mismo, la estropeas. Si Dios te da un buen mensaje, no lo estropees, tomando la gloria para ti. Si Dios te da una buena profecía, no lo estropees. No lo estropees. Si Dios te da algún don, algo bueno, no estropees. Es la gloria, dale la gloria a Dios. Él es el que lo hace por medio de su gracia para meterte debajo de su gobierno. Amén. No era suficiente en el 37. Y Ezequiel lo sabía. Desde el capítulo 40 al 48, donde termina Ezequiel, está hablando del templo del milenio, del sacerdocio del milenio. Está hablando de muchas cosas interesantes. Pero en el capítulo 47, vamos a leerlo
para que veamos un poquito la escritura. Vamos a leerlo porque ahí es donde habla del río de la vida. El río de la vida, hermano, no es algo que ocurrió en Ezequiel. No, es algo que estaba en Dios. El río estaba en el huerto desde el principio. Era un río que se dividía en 4, que habla de la creación. Es un río que quiere redimir a la creación. En el capítulo 37 Él nos redime, pero en el 47 Él dice: aquí tengo un río. Es el mismo río que el principio, pero ahora os lo voy a decir de otra manera. Pero si ustedes ven Apocalipsis capítulo 22, en la Nueva Jerusalén es el mismo río que el del principio de Génesis y el de Ezequiel, donde dice que era para sanidad. Pero aquí lo vamos a leer en Ezequiel 47. Yo quiero deciros, aquí Ezequiel ya tenía 50 años. Ya era un hombre experimentado en este asunto de ser profeta. Dios le había dicho: tienes que dormir 300 días sobre un lado y 300 días sobre otro, y solamente puedes comer 250 gramos de grano de yo no sé qué, no me acuerdo ahora. Otra vez le dijo, se murió la esposa, y le dijo: no le hagas luto a tu esposa. Y un montón de cosas más, que lo podéis leer, lo que él tuvo que obedecer a Dios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 37. Cosas personales, para poder usarlo para el pueblo. ¿Qué es lo que Dios le estaba enseñando? Gobierno. La oveja encima de los hombros del pastor, hasta que lo llevó al redil. Le estaba enseñando gobierno. Y eso es lo que nos está enseñando a nosotros, gobierno. Aún en el trato unos con otros, ¿a quién nos tenemos que sujetar? Para no equivocarte, sujétate a todos. Someteos unos a otros en el amor del Señor. A los ancianos, yo a los ancianos, cuidado, porque algún anciano puede salir revirado. Y entonces nosotros no nos tenemos que sujetar a la carne, sino a aquellos que se mueven en el Espíritu. Porque sometimiento no es solamente decir: lo que tú quieras, yo voy a donde tú quieras. No, cuidado. Dios nos está enseñando a tener una línea directa, por eso Él está dentro de nosotros. Y lo que el hermano sirve, ¿para qué me sirve a mí el hermano Humberto? Para confirmarme. Nos confirmamos el testimonio, nos confirmamos el testimonio. Entonces, una vez que somos confirmados, nos sometemos unos a otros con facilidad, porque ya sabemos que es Dios. Y entonces no nos estamos sujetando a Él, ni al otro, nos estamos sujetando a lo que Dios ha dicho. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos entrando bajo su gobierno. Amén. En el capítulo 47, vamos a leerlo un poco, dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa. Para el año que viene, yo voy a preguntaros, vamos a hacer una escuela dominical aquí, y vamos a preguntar, ¿cuántas veces dice en el libro de Ezequiel: me llevó, me hizo, me trasladó? O sea, no era él el que iba, era el Espíritu quien lo trasladaba. ¿Sí? Mira lo que dice aquí: me hizo volver luego a la entrada de la casa. Me hizo, no lo hacía él, era el Espíritu quien lo hacía. Cuando el Espíritu lo hace, Él sabe dónde llevarte. Pero cuando tú lo haces, tú no sabes dónde ir, no tienes guía. Pero cuando el Espíritu te lleva, entonces tú lo haces. Así que para el próximo año, el libro de Ezequiel, 48 capítulos, tenéis un año para leerlo, y vais a ver cuántas veces dice la Escritura: y me llevó, y me trasladó,
y me cogió por las guedejas y me hizo ver. Todo lo hacía el Espíritu. Todo lo hacía el Espíritu. Era algo que él se sometía a su gobierno. Por eso fue tan utilizado este profeta. Dice, y me hizo entrar, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. Esto es muy interesante. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que ese río, ¿de dónde salen los ríos? Ustedes que son de montaña, ¿de dónde salen los ríos? ¿Dónde nacen los ríos? Los ríos. ¿En tu casa tienes un río? Los ríos, ¿de dónde nacen? No dónde desembocan, ¿dónde nacen? De la montaña. Siempre los ríos salen de la montaña. Pero este sale de debajo de la casa. ¿Quieren la casa? Nosotros somos la casa. ¿Dónde está el río? Dentro de nosotros. ¿De dónde sale? De debajo de nosotros. Eso es lo que está tratando de hacer. Está hablando de su casa, está hablando de su río, está hablando del fluir del Espíritu de Dios en medio de su pueblo. Amén. Ahí está el río de la vida. El río de la vida es Cristo, que es la esperanza de gloria en vosotros. Dice, así hacia el oriente, porque la fachada, aquí hay poquita luz, ¿no? O es que yo tengo poca vista, pueden ser las dos cosas. Dice, porque descendía de la casa, estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur. Dice en el 3, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. ¿De qué nos habla el río? El río nos habla de la vida, ¿cierto o no? Desde el principio hasta el final, dice, aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿el río de qué nos habla? De la vida. Pero la vida, ¿cómo vino la vida? ¿A través de qué vino la vida? De la gracia de Dios. La gracia trajo la vida para que tú y yo viviéramos vida eterna. ¿Amén? ¿Amén o no? Así que tenemos que crecer en gracia. Conforme crecemos más en gracia, más vida hay en nosotros de nuestro Señor Jesucristo. Porque la vida está dependiendo de la gracia de Dios. La vida vino a través de la gracia de Dios. Él, que era la gracia de Dios manifestada, revelada del Padre, dice que trajo a luz ¿el qué? La vida y la inmortalidad. ¿Por qué las dos cosas? Bueno, porque él quería aclarar de que la vida suya era una vida eterna. No era cualquier nivel de vida. Hay vida animal, hay vida vegetal, hay vida humana, pero él dijo, yo he traído a la luz la vida y la inmortalidad. Porque él quería que viéramos que su vida es una vida eterna. Y sigue aquí diciendo, pero había aquí un varón, y este varón traía un cordel. El cordel era para medir el nivel de vida en el que tú quieres moverte. ¿Cuánta vida de Dios quieres tú? Hermano, ¿cuánta vida queremos? ¿Cuánta? ¿Más? ¿Menos? ¿Poquito? ¿Queremos andar solamente con las plantas de los pies para que mis pies estén fresquitos? Con la vida de Dios, pero que el resto del cuerpo yo lo tenga suelto para yo hacer lo que me dé la gana. Tengo la gracia de Dios, pero no estoy bajo su gobierno, porque hago lo que quiero, yo controlo mi vida. Pero él dice, yo voy a medirte. La gracia que trae la vida te está juzgando. Bueno,
1000 codos más midió el varón. Para no perder tiempo, no lo vamos a leer, pero ustedes saben en la Escritura, 1000 codos más, y anduvo por las rodillas. Ya participábamos más de la vida, habíamos crecido en la gracia y participábamos más de la vida, pero todavía teníamos mucha movilidad. El gobierno en nuestra vida, el gobierno de Dios en nuestra vida, era todavía poquito. Algunas cosas estábamos bajo su gobierno, otras bajo el nuestro. Y midió otros 1000 codos por la cintura. Y ya era más vida, más gracia, no estamos creciendo en la gracia, pero todavía el gobierno, había cositas que yo todavía me podía manejar, pero midió otros 1000 codos. Y dice, este río ya no se puede atravesar, sino a nado. Ya hemos llegado y hemos hecho todo lo que sabemos. Hemos hecho todo lo que hemos aprendido, hemos sido entrenados en la iglesia. El Espíritu nos ha limpiado por medio de la sangre, por medio de la palabra, por medio del Espíritu, y ya no podemos hacer más. Ahora solamente queda que la gracia de Dios me recoja y yo pueda tener una plenitud de Él. Gracia sobre gracia. Amén. Amén, hermano, entendemos este asunto del sistema de gracia y el sistema de gobierno, gracia y gobierno, gracia y gobierno. Dios está coordinando en tu vida gracia y gobierno. La gracia es para llevarte al gobierno. La oveja perdida fue la gracia de Dios, dejó a las 99, la gracia te recogió, la gracia te libró, te lavó tus pecados, pero ahora Él quiere meterte bajo su gobierno para llevarte otra vez, ¿a dónde? Al redil, a estar con Él, a reinar con Él. Y si no aprendes esto, si estás solamente con las plantas de los pies, ¿estás participando de la gracia? Todo es por gracia, sí, todo es por gracia para meterte bajo su gobierno. Si no, hemos perdido el norte. Somos realmente robadores, porque hemos cogido los dones, el beneficio, y hemos salido corriendo diciendo, esto es mío. Y Dios dice, no, no es tuyo, es mío, que yo te lo he dado, yo te lo he prestado por un tiempo para entrenarte a entrar bajo su gobierno. Amén. Vamos a terminar. Bueno, hemos parafraseado todo hasta el versículo 9. Dice en el 11, mira el versículo 11, que es muy interesante. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán. Bueno, vamos a leer el 9 primero. Toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Versículo 9. ¿Qué está diciendo? Ese río tiene la capacidad de absorber la muerte en victoria. La muerte será absorbida en victoria cuando tú entres bajo su gobierno a través de la gracia y tú digas, ahora sí podemos cantar, no todos dormiremos, sino que todos seremos transformados a la final trompeta. ¿Cuál es la final trompeta? Que Dios va a reinar sobre toda criatura. Si tú te has cedido a su gobierno, vas a ser de aquellos que reinen. Pero si tú no te has cedido a su gobierno, de todas maneras, tú vas a ver, porque toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Vamos a leer el último versículo, porque es interesante. En el 11 dice, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán y quedarán
para salinas. Un pantano, una laguna, es un lugar de aguas estancadas. ¿Sí? Pero yo quiero preguntarte, ¿de qué aguas está hablando? Las aguas de ese pantano, de esa laguna, son la misma que viene del río. ¿Sí? Y entonces, esa agua que está aquí en el río, todo lo que entrare ahí será sanado. Pero cuando tú llegas a una laguna, a un pantano, donde no hay corrientes de agua, las aguas se estancan. Hacemos tradiciones, hacemos religión, nos ponemos de perfil, como Pilato se puso de perfil. ¿Pilato qué hizo? Se lavó las manos. Y allí estaba Jesús inocente, un cordero inocente, sin mancha, y Pilatos lo sabía. Y Pilatos lo sabía. Dice, Pilato le dijo a Jesús, ¿tú eres el rey de los judíos? Y él le dijo, ¿eso te lo sabes por ti mismo o te lo han dicho otros? Esto es muy interesante, porque Jesús estaba tratando de rescatar a Pilato. En su misericordia, en su gracia, él estaba tratando de rescatar a Pilato. Y él nos está diciendo, ¿tú a Jesús cómo lo conoces? Porque los ancianos te están predicando aquí todos los días, porque te lo dijo tu padre, tu madre, tu vecino, alguien te... Pero la pregunta es, ¿lo sabes por ti mismo? ¿Has tenido una experiencia con Jesús? ¿Has tenido una experiencia con la vida y con la gracia de Él? ¿O es simplemente que alguien te dijo que eso existía? Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Y qué hizo Pilatos? Él tenía testimonio, dice, no he hallado ninguna falta en él. Su esposa tuvo sueño y dijo, suelta a este hombre, es inocente. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que él hizo? Se lavó las manos. Y dijo, su sangre no va a ser sobre mi cabeza. Yo me lavo las manos, ahí lo tenéis, haced lo que queráis. ¿Sabes algo? Nosotros no podemos ponernos de perfil. Ancianos, obreros, fieles en Dios, miembros de la iglesia, con Dios o eres frío o eres caliente. Porque al tibio lo va a vomitar de su boca. Se lo dijo en la iglesia de la Odisea. Al tibio Dios lo va a vomitar de su boca. No nos podemos lavar las manos en estas cosas. Hay cosas que tenemos que tomar decisiones por Él, aunque nos cueste la vida, la reputación, el buen entendimiento, la amistad. No podemos lavarnos las manos en el reino de Dios. Amén. ¿Sabes lo que le ocurrió a Pilato? Hay varias versiones en la historia. Bueno, una cosa que quiero deciros. Nosotros estuvimos en Israel hace algunos años y los que estuvimos allí se bañaron en el Mar Muerto, donde no hay nada con vida. Es una laguna, es un lago que tiene muchos minerales. Tú te metes, puedes flotar allí, te puedes sentar en el agua, no te hundes. Tiene una capacidad de flotación tremenda. Solamente puedes estar allí 10 minutos máximo. Eso es lo que ocurre cuando nosotros transigimos muchas cosas en medio de nuestra iglesia. Dejamos, no basado en la norma, en la ley, basado en la gracia para entrar bajo su gobierno. No podemos ponernos de perfil en muchas situaciones. No podemos decir, bueno, esto no es conmigo, que otro lo arregle. No, Dios quiere hombres y mujeres que se pongan firmes y que tengan capacidad de juicio. ¿Sí? No, es que no nos tenemos que juzgar. No,
Yo no estoy diciendo que usted juzgue a nadie. Usted no puede juzgar a nadie. Usted no tiene capacidad para juzgar a nadie. Pero en el reino, Dios nos va a dar la capacidad para juzgar aún a los ángeles. Pero ahora, en esta dispensación de la iglesia, el Señor dice que el espiritual juzga todas las cosas. Yo no quiero juzgar a la persona homosexual, pero sí puedo juzgar la homosexualidad, diciendo, eso no es de Dios. ¿Queda claro? Hay gente que dice, no me juzgues. No, yo no te estoy juzgando a ti. Estoy juzgando tu conducta. Estoy juzgando tu acción. Y para eso, el Espíritu de Dios sí nos ha dado capacidad para poder entrar bajo su gobierno. Tú no puedes decir, si Dios te lo trae, tú no puedes decir, bueno, que otro lo haga, que otro, la papa caliente esta que no quiere nadie, que otro lo coja. No, eso es lavarse las manos como Pilato. ¿Sabéis lo que le ocurrió a Pilato? La historia, meteros en internet y vais a ver la tragedia de Pilato, todas las versiones que hay. Pilato fue un hombre que existió. Pilato lo vimos allí en piedra grabado con su nombre y su firma, su sello en Jerusalén. Y quiero deciros, este hombre terminó mal. Unos dicen que se suicidó, una versión, otra dice que fue desterrado. ¿Quién hizo eso? Los mismos romanos o lo mataron o lo exiliaron a causa de su mal juicio. ¿Y eso de dónde provino? Dios preparó todas estas cosas. Dios no deja sin juzgar a nadie. Todos nosotros vamos a ser juzgados. Porque la Escritura es muy clara. El apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que todos pasaréis por el tribunal de Cristo? Es un tribunal paternal. Es un tribunal paternal, donde el juez es un padre, donde tienes un abogado que es Jesucristo, y vas a tener un fiscal, un acusador, que va a ser el enemigo. Pero no deja de ser un tribunal, y es un tribunal para los salvos. Tú, que eres salvo, que has creído la sangre del Cordero, vas a pasar por el tribunal de Cristo. Y ahí va a haber un Padre que no solamente es misericordioso, es también justo. Y tú y yo vamos a ser juzgados. Y vamos a ver si Dios nos aprueba. ¿Cómo va a determinar si somos aprobados o no? Porque Él ya nos dio la gracia. Y Él nos va a preguntar, fulanito, te voy a preguntar, ¿para qué usaste tú la gracia que te di? Esa gracia abundante que yo derramé a través de mi Hijo Jesucristo. ¿Para qué la usaste? ¿La usaste quizás para pecar? ¿La usaste quizás para estar bajo tu propio gobierno? Si es así, vamos a ser desechados para el reino. No vamos a reinar con Él. Pero si tú la gracia que tú tienes la usas para entrar bajo su gobierno, entonces Él te va a decir, ven, benditos de mi Padre, entrad al gozo eterno. ¿Amén? ¿No es glorioso esto? Él es misericordioso, pero Él también es justo, porque la gracia tiene que reinar por medio de la justicia para obtener la vida eterna en plenitud. Romanos 5, 21. Ahora sí. Amén. Que el Señor os bendiga. Espero que hayáis podido captar qué es la gracia, para qué sirve la gracia. Tenemos que aumentar nuestro entendimiento. No te conformes con lo que otros te dicen. Escudriña las Escrituras. Busca la inspiración del Espíritu para que tú tengas un conocimiento directo y personal. Que no nos diga Jesús cuando lo veamos, nos diga,
¿Esto lo sabes de ti mismo o otros te lo han dicho? Amén. Que el Señor os bendiga. Estamos muy contentos, ha sido una convención tremenda y estamos gozosos de haber estado aquí con vosotros. Que el Señor os bendiga y os haga crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias.